Muy buenas tardes, querido amigo. Good afternoon, dear listener. Venimos otra vez más tratando de hablar de Cristo, trying to speak about Christ, continuando en la enseñanza. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? What did Jesus Christ say? En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que dijo Cristo del ayuno. We are going to talk in regards what Jesus Christ said, fasting. Mateo capítulo 6, versículo 16 en adelante. Matthew chapter 6, verse 16 and beyond. Cristo Jesús hablando y dice, cuando ayunes, when you fast, cuando ayunes, que no sea evidente. Cuando ayunes, que no sea evidente. When you fast, don't make it obvious. Cristo Jesús hablando que cuando uno ayune, que no sea evidente, not to make it obvious so people would know, que no sea evidente, don't make it obvious, porque así hacen los hipócritas, as the hypocrites do. Oiga lo que dice la Biblia, que el hipócrita hace evidente su ayuno. The hypocrite makes his fasting visible, makes it evident, makes it known. Y Cristo Jesús dice, no, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas. That's how the hypocrites do it. Pues tratan de tener una apariencia miserable, for they try to look miserable. Oiga esto, por favor. Tratan de tener una apariencia miserable, a miserable look, una apariencia miserable, y andan desarreglados para que la gente los admire, so that people will admire them. Oiga esto, por favor. Para que los admire por sus ayunos, so that people can admire them for their fasting. Les digo la verdad, I tell you the truth, no recibirán otra recompensa. That is the only reward they will ever get. No recibirán otra recompensa más que esa. That is the only reward that they will ever get. Cristo Jesús hablando del ayuno. Jesus Christ speaking in regards to fasting. El ayunar. You know, que no le hagamos como los hipócritas. Not to do it like the ones that pretend to be something that they're not. That's a hypocrite. But Jesus Christ speaking that when I fast, when you fast, que no sea evidente, not to make it obvious. Porque así anda mucha gente con una apariencia miserable, with a miserable look, y andan desarreglados, y para que la gente los admire por sus ayunos, so that people can admire them for their fasting. Oh, mira, está ayunando, él sí ayuna, man, he fasts, you know. Pero Cristo Jesús dice, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. But I tell you the truth, they will not receive another reward, which is that one. ¿Cuál es la recompensa que van a recibir? La admiración de los demás. Oh, mira, está ayunando. Mira, está despeinado. Para mí que está ayunando, mira, se ve flaco. You know. Cristo Jesús dice en el 17, pero tú cuando ayunes, when you fast, peínate, comb your hair, lávate la cara, and wash your face. Es muy interesante que Cristo Jesús habla del ayuno. Jesus Christ speaks about the fasting. Y yo miraba la definición de ayunar. Ayunar quiere decir abstenerse de comer, refraining from eating, abstaining from eating, abstenerse de comer y de beber, abstaining from eating and drinking. El ayunar de vez, según el papel de información, el ayunar de vez en cuando, fasting from time to time. Yo no sé si usted ayuna, you know. Yo no sé si usted ayuna y oración.
Pero el ayunar, según el papel de información, el ayunar de vez en cuando, fasting from time to time, es saludable. Oiga esto, por favor. Es saludable, it is healthy para el cuerpo, for the body, y ayuda a la mente, and it helps the mind. Es saludable para el cuerpo, it is healthy for the body, y ayuda a la mente, it helps the mind a estar más activa, to be more active. Cristo Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, Jesus Christ taught us in Matthew chapter 6, que el ayuno, that fasting, con un propósito, el ayunar con un propósito, no solo ayunar, not just fast, como el papel de información dice que es saludable para el cuerpo, like the paper information say that is healthy for the body, es saludable para la mente, hace la mente más activa, el ayuno, pero Cristo Jesús habla ayunar con un propósito, fasting with a purpose, un propósito determinado, for a certain purpose. Dice, es algo más que abstenerse de comer y de beber. It is more than abstaining from eating and drinking. Arrepentimiento por el pecado, repenting for sin. Cuando se hace que no sea claro, cuando el ayuno se hace, Cristo Jesús hablando dice que no sea claro, que no sea obvio, que no sea visible. When the fasting is made, Christ says for it not to be obvious, visible. O sea que tiene que ser en secreto. It needs to be in secret. Que no se dé cuenta la gente. Tiene que estar peinado, arreglado. His hair needs to be combed. He needs to be dressed, Y Cristo Jesús habla de el ayuno. Es muy interesante que cuando vas al Antiguo Testamento, you go to the Old Testament, a la ley, encuentras personajes que ayunaron, people that fasted. Me llama la atención que el ayunar es importante, it is important, especialmente cuando se hace el ayuno con un propósito, fasting with a purpose, Vamos a mirar en Primera de Reyes 21-27. Había un hombre, there was a man, Acab, un hombre llamado Acab. There was a man called Acab. Él era el rey de Samaria. Acab era el rey de Samaria. He was the king of Samaria. El asunto era que Acab quería el viñedo de un hombre llamado Nabot. Acab quería el viñedo de un hombre llamado Nabot. Ahab, he wanted the vineyard of a man named Naboth. Y Nabot no se lo quiso vender. Acab era el rey, él quería el viñedo. He wanted the vineyard. Yo quiero ese viñedo. Nabot le dijo, Nabot no se lo quiso vender o cambiar por otro. Jezabel, la esposa de Nabot, se mete por él. She gets in for him and intercedes for him. Se mete por él y manda a matar a Nabot. She goes and orders for Naboth to be killed. Jezabel le dice a Acab, no te preocupes, porque Acab estaba triste. Acab quería el viñedo. Acab quería adueñarse de la propiedad. Y Jezabel le dice, no te preocupes, don't worry about it, yo lo voy a conseguir, tú tranquilo. Y Jezabel manda a matar a Nabot. Una vez que murió Nabot, once Naboth died, Acab tomó posesión del viñedo. Ahab took possession of the vineyard. No esperó tiempos, fue y se adueñó del viñedo. Pero el Señor mandó al profeta Elías, but the Lord sent Elijah. Y Elías le dijo de parte de Dios a Acab la consecuencia que iba a recibir por haber matado o por haber tomado la posesión de un hombre justo. Le dice, los perros lamerán tu sangre, the dogs will lick your blood. Los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot.
The dogs will lick your blood in the same place where they licked the blood of Naboth. Le dice, te has vendido, you have sold. Oiga esto, por favor. Te has vendido para hacer lo malo. You have sold yourself to do evil. Destruiré a cada uno de tus descendientes, varones, esclavos, como a los libres. You have sold yourself to do evil. I will destroy each of your descendants, male, slaves, or free. Dios, respondiendo por Nabot, manda a Elías y le dice, así como los perros lamieron la sangre de Nabot, también lo van a hacer contigo. Y no solo eso, te has vendido, you have sold yourself, El amor por las posesiones, the love for the money, el amar, el querer, se vendió para hacer lo malo. Y ahora Dios dice que va a destruir a cada uno de sus descendientes, varones, esclavos, Y es muy interesante. No sé si Acab tenía una relación con Dios. I don't know if Ahab had a relationship with God. I doubt it. No creo que no. Pero es muy interesante que en Primera de Reyes 21:27, 1 Kings 21:27, dice, sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, but when Ahab heard the message, rasgó su ropa, he tore his clothes, se vistió de tela áspera, he dressed in, he dressed in burlap, de tela áspera, burlap, e hizo un ayuno, and he fasted. Oiga esto, por favor. Había aceptado la propuesta de su esposa Jezabel. Jezabel manda a matar a Nabot, Y ahora, de conocer su sentencia, after Ahab knowing and hearing what's going to happen to him, después de escuchar lo que Dios le va a hacer, dice que se rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, he dressed in burlap, y hizo un ayuno, and he fasted. Cristo Jesús hablaba, del ayuno, que cuando ayunes que no sea evidente. When you fast, not to make it obvious, not to make it visible, que no sea evidente, que no sea visible. Podemos mirar que este hombre lo hizo visible, rompe su vestidura, se viste de tela áspera, dressed in burlap, y dice que hizo un ayuno, he fasted. Luego dice, hasta dormía vestido de tela áspera, he even slept in the burlap, tela áspera, y andaba de luto, and went about in deep mourning. Andaba de luto, todo triste, todo, no comía, y con la ropa rompida, y todo el mundo se daba cuenta. Pero a pesar de que hizo lo malo, hace un ayuno, y el propósito era ayuno de arrepentimiento. He fasts with the purpose, and his purpose was repentance. Un ayuno, ¿cuál era el propósito? Arrepentimiento. Estaba arrepentido de haber hecho lo que hizo. He had repented, he was remorseful of what he had done. Y ayuna con el propósito de arrepentirse, de que Dios lo perdonara, hoping that God will forgive him. Y es muy interesante que Dios ve esa clase de ayunos. God sees those type of fasting. El ayuno de arrepentimiento, the fasting for repentance. Aunque ahora no se tiene que rasgar la ropa. Even though nowadays you don't have to tear your clothes up. No tienes que vestirte de tela áspera, como lo hizo Acab. Pero Dios todavía sigue viendo esas clases de ayunos. Y ni hay ni que vestirse de tela áspera. You don't need to be dressed in rough cloth. Pero Cristo Jesús dice que ahora que no sea visible. Y ayuna Ahab
fasts, you know. Es muy interesante que andaba de luto, el ayuno del arrepentimiento. Primera de Reyes 21-28 dice, entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. Then another message from the Lord came to Elijah. Número 29 dice, ¿vistes? Dios hablando a Elías dice, ¿viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Do you see how Ahab has humbled himself before me? Eso quiere decir que Dios ve los ayunos de arrepentimiento. Ayunar con un propósito, brother. You know. ¿Vistes cómo Acab se ha humillado delante de mí? Do you see how Ahab has humbled himself before me? Por haberse humillado, because he has done it, por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él vivía. I will not do what I promised during his lifetime. Por haberse humillado, man. Ayuno con arrepentimiento, humillarse, man, delante de Dios. La regué, I messed up, God. You know, perdóname. Si es posible, hasta con un ayuno. Dice, por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él vivía. I will not do what I promised during his lifetime. Sino que traeré la descendencia, traeré la desgracia. I will bring disgrace. Traeré la desgracia sobre sus hijos. Destruiré su dinastía. I will destroy his dynasty. Oiga esto, por favor. Dios dice, no. Ya miraste cómo se ha humillado, how he has fasted, how he has humbled himself before me. No lo voy a destruir a él. I'm not gonna destroy him. Pero de aún así, you know, Dios, la consecuencia tiene que pagarse. Y Dios dice, vamos a destruir a sus hijos y a su dinastía. Dios lo perdonó. God forgave him. Es muy interesante que Dios le había dado una sentencia, pero lo perdonó. Acab hizo un ayuno de arrepentimiento y Dios lo escuchó, pero no lo dejó sin consecuencia. But he didn't leave him without a consequence. Segunda de Samuel 12:16. 2 Samuel 12:16. Podemos mirar que el rey David también hizo un ayuno. King David fasted as well. Pero es muy interesante que el ayuno del rey David no era más que ayuno de arrepentimiento, not a fasting of repentance. Sí estaba arrepentido. He was remorseful and he was sorry for what he had done. Pero era más un ayuno de intercesión, a fasting of interceding, de que Dios, con el propósito de que Dios tuviera misericordia del niño, that God maybe have mercy on his baby's son. Porque el rey David mató a un hombre llamado Urias. King David killed a man named Urias. Urias elitita, con la espada de los amonitas, with the sword of the Ammonites. Poniéndolo al frente de la línea, putting him in front of the battle line. Y una vez que murió, and once he died, se llevó su esposa. He took his wife. Y según la Biblia, and according to the Bible, David despreció la palabra del Señor. David despised the word of the Lord. Oiga esto, por favor. Se escucha mucho hablar de que David, conforme el corazón de Dios, according to the heart of God, y que David, el dulce cantor, and David, you know, the sweet singer, if you want to say it like that. Pero la Biblia dice que David, por haber matado a un hombre inocente, killing an innocent man, y no solo eso, tomar a su esposa, brother, take his wife, dice la Biblia que despreció la palabra del Señor. He despised the word of the Lord. Oiga esto, por favor. Despreció la palabra del Señor al hacer ese acto
by doing such a horrible act. Era un acto horrible, you know. El dulce cantor, conforme el corazón de Dios, hace un acto horrible, you know. Y es muy interesante de que Dios habla y por medio del profeta Natán, through the prophet Nathan, el Señor le dice, God tells David que va a hacer que su propia familia se rebele en su contra, that his own family will rebel against him. Oiga esto, por favor. Me llamaba la atención que por el acto que hizo, by the action that he did, Dios dice que su propia familia se va a rebelar en contra de él. His own family are going to rebel against him, you know. Su propia familia se va a rebelar en contra de él. Ante sus propios ojos, before his own eyes, iba a dar a sus mujeres a otros, that God will give David's wife to others, y se iban a acostar con ella a la vista de todos, and they were going to sleep right in the sight of everyone. David lo hizo en escondido y Dios lo iba a hacer en el público. Es muy interesante eso, por favor. Y dice, y él mató a Urias en secreto, David killed Uriah in secret, pero el Señor lo iba a avergonzar, but God was going to embarrass him públicamente, publicly. Y es muy interesante mirar a David que admite su pecado. He admits his error, you know, admite su error, lo confiesa, you know, admite su error. Y le dijeron que el Señor lo perdona, and he was told that God forgives him. Es muy interesante notar que Dios perdona, God forgives. Que Dios no quiere que el perverso muera. God doesn't even want the wicked to perish, según la palabra en Ezequiel, que a Dios le duele hasta cuando el perverso muere, you know. Entonces podemos mirar de que Dios es lento en ira, slow to anger, pero es muy interesante de que es un Dios justo. He is a righteous God, y todavía se tiene que pagar una consecuencia. Y en el caso de David, lo perdonaron, que no iba a morir, he was not gonna die, pero el hijo que iba a nacer, él iba a morir. The child who was going to be born, he was going to die. El hijo iba a morir. El hijo que iba a tener con la esposa del hombre que mató iba a morir. Inocente el niño, no, nada hizo. Pero a causa de las acciones de uno, es muy interesante que la pagan otros, you know. Y el hijo iba a morir. Y en 2 de Samuel 12:16 dice que así que David le suplicó a Dios. David begged God. Yo no sé si usted le suplica a Dios. Yo no sé si ayunas para Dios. Pero es muy interesante que Cristo Jesús dice que cuando ayunes, no le hagas como los hipócritas. Don't do it like the hypocrites. Don't do it like the false ones, los falsos. Cuando ayunes, you know, que sea con un propósito. You know, así como acá, de pesar de que era lo que era, ayunó con el propósito de arrepentirse, de que Dios lo perdonara, y Dios lo escuchó. Y ahora David despreció la palabra del Señor. He despised the word of the Lord con sus acciones horribles, horrible acts. Y ahora David le suplicó a Dios. He's begging God que perdonara la vida de su hijo, to spare the life of the child. Y no comió. Dice la Biblia que David no comió. He didn't eat, so ayunó. He fasted. Y estuvo toda la noche tirado en el suelo. And he laid all night on the bare ground. Toda la noche tirado en el suelo. No comió, you know. Duró, según la palabra de Dios, David duró así 7 días, como 7 días ayunando, 7 days fasting, tirado en el piso. Pero a pesar de todo eso, Dios no lo dejó sin consecuencia y no perdonó la vida del hijo. And even though David was 7 days without fasting, laying down on the floor,
God did not spare the life of his son, you know. Muchas de las veces Dios contesta y dice sí, muchas de las veces Dios dice no, you know. Y en 2 de Samuel 12:22, 2 Samuel 12:22, dice David, ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía. I fasted and I wept while the child was alive, porque me dije, for I told myself, tal vez el Señor sea compasivo, maybe the Lord will be gracious conmigo y permita que el niño viva and allow for the child to live. Tal vez el Señor sea compasivo. 2 de Samuel 12:23 dice, pero ¿qué motivo tengo para ayunar? But why should I continue to fast? Oiga eso, 7 días duró ayunando con el propósito, ayunar de intercesión, ayunar para que Dios perdonara la vida del hijo, intercediendo por su hijo con un ayuno, interceding for his child, his newborn child, interceding with the fasting and with prayer and crying out to God. Y es muy interesante de que Dios no aceptó eso, you know. So muchas de las veces cuando uno ayuna, when you fast, y cuando tú oras, when you pray, no significa que Dios tiene que contestar. It doesn't mean that God has to answer. You know, es conforme a la voluntad de Dios. Pero dice, pero ¿qué motivo tengo para ayunar? But why should I fast? Ahora que él ha muerto, now that he is dead, el niño murió. Dice, ¿puedo traerlo de nuevo a la vida? Can I bring him back to life again? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. One day I will go to him, but he can't go to me. Y es muy interesante de que ayunó 7 días, he fasted, you know, pero Dios no lo escuchó en ese sentir. En Esdras 8:21-23, Ezra 8:21-23, podemos mirar que a Esdras, el sacerdote, we could see that Ezra, the priest, descendiente de Aarón, he was a descendant of Aaron, cual se le llamó también escriba, who was also called a scribe. O sea, estudiaba, he studied, escribía, he wrote y enseñaba, and he taught las escrituras, he taught the scriptures. Las escrituras, dedicar un ayuno. Podemos mirar que Ezra también dedicó un ayuno de protección a Dios. Esdras también hizo un propósito de un ayuno. Ezra did a fasting with a purpose, o sea, ayunar con un propósito. Podemos mirar que Acab ayunó con el propósito de arrepentimiento. Ahab, he fasted with the purpose of repentance. David ayunó con el propósito de intercesión. David fasted, interceding for the newborn child. Y ahora Esdras va a ayunar. He's gonna fast. El propósito, protección de Dios, protection of God. Ayuno de protección a Dios. Según la Biblia, el rey Artajerjes le dio la luz verde. He gave him the green light de llevar con él los desterrados, to take with him the exiles, junto con la gente que fue llevada captiva a Babilonia, the people that were captive to Babylon, y reconstruir el templo, and rebuild the temple. Había gente captiva en Babilonia, fueron llevados a Babilonia, y ahora el rey de ese entonces, Artajerjes, le da la luz verde a Ezra para que vaya y se lleve a los desterrados, los que fueron captivos a Babilonia, que regresen otra vez a Jerusalén y que reconstruyan el templo. Y en Esdras 8:21-23, Ezra 8:21-23 dice, allí junto al canal de Ahava, and there by the Ahava canal, di órdenes. Se le da la tarea a Ezra. Él está encargado de llevar a la gente. Dice la Biblia que estaban listos para ir, pero no había ningún levita. There was no Levite que fuera con ellos. Y dice Ezra, ¿cómo es posible? How is it possible? Y empieza a llamar a la gente. He starts to call people. Y ahora se va a ir un viaje
un viaje de, no sé si duró 4 meses, de donde ellos estaban a Jerusalén, de pie. Pero en Esdras 8:21-23 dice, allí junto al canal de Ahab, and there by the Ahava canal, Esdras dio órdenes de que todos ayunáramos. I gave orders for all of us to fast. Oh, ayunar. Entonces ayunar es bueno, man. Cristo Jesús dice que cuando ayunes, que no sea evidente, como lo hacen los hipócritas, que se tiene que peinar uno. You gotta comb yourself, you gotta dress yourself, y que lo hagas en secreto. Do it in secret. Que no hagas una apariencia miserable, not giving a miserable look. Y Esdras va a poner a todos a ayunar, abstenerse de comida, de alimento, de bebida, abstaining from water, from drink, from food. Y los puso a todos a ayunar, y dice, di órdenes de que todos ayunáramos, all of us fast, y nos humilláramos and humble ourselves ante nuestro Dios, before our God. So ayunar, humillarse y orar si es posible. Dice, en oración, en prayer, en oración le pedimos a Dios, le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. We pray that He will give us a safe journey and protect us, our children, and our goods as we travel. So Esdras estaba haciendo un ayuno con oración, pidiendo la protección de Dios. Ayunar, ¿cuál era el propósito del ayuno de Esdras? Protección de Dios. Número 22 dice, pero le dio vergüenza a Esdras. Oiga esto, por favor. Me dio vergüenza, for I was ashamed, pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos durante el viaje. He was embarrassed to ask the king. They just gave him the green light to leave, to exit the exiles from Babylon, to go to Jerusalem, que fuera a Jerusalén a construir el templo. No solo los dejó ir, también el rey les dio oro, les dio todas las necesidades que ocuparan para que se construyera el templo. Escribió una carta para los reyes del oriente, si no estoy equivocado, que todos tenían que darle la luz verde y apoyar a Esdras. Pero ahora dice Esdras que le dio vergüenza decirle al rey que les mandara soldados. He was embarrassed to ask him, to ask the king for soldiers and horsemen y jinetes que nos acompañaran y nos protegieran de los enemigos, to accompany us and protect us from the enemies durante el viaje. Dice, después de todo, ¿por qué le dio vergüenza a Esdras? Después de todo, dice, ya habíamos dicho al rey, we have told the king, que la mano protectora de nuestro Dios, God's hand of protection, está sobre todos los que lo adoran, is upon all those that worship him. Pero su enojo feroz, but his fierce anger, se desata contra quienes lo abandonan. His anger rages against those who abandon him. Oiga esto, por favor. Esdras le había dicho al rey de que la mano protectora está sobre todos aquellos que le temen and they worship him, lo alaban, y que su enojo está contra todos aquellos que lo rechazan. So Esdras ya había hablado bien de Dios y le daba vergüenza decirle, Dios nos protege, pero ¿nos puedes mandar soldados? So ahí Esdras hace un ayuno de protección, pidiéndole a Dios, ayúdanos, man. Guárdanos de los peligros del camino, los rateros, the robbers, los animales salvajes, the wild animal, de todo lo malo. Número 23 dice, así que ayunamos y oramos. We fasted and we prayed. Intensamente we prayed, dice, so we fasted and earnestly
Intensamente oramos para que nuestro Dios nos cuidara, that our God would take care of us. Y Él oyó nuestra oración, and God heard our prayer. Oiga esto, por favor. Esdras pidió ayunar, orar por protección. Ezra asked to fast and pray for protection. Y Dios lo escuchó, and God heard him. Y llegaron a salvo a Jerusalén. They arrived safely to Jerusalem. Llegaron a salvo. Podemos mirar también en Esther 4:16 que ella también ayunó. She also fasted. Cristo Jesús dice que cuando tú ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. So podemos mirar de que Dios escucha. We can see that God hears. Especialmente un ayuno, a fasting with a purpose. Ayunar con un propósito. No solo abstenerse de alimento o bebida. Según el papel de información, es bueno para el cuerpo. Ayunar es bueno para la mente. La hace activa. Pero según Cristo Jesús, ayunar con un propósito. Y Esther 4:16 también ella ayunó. She also fasted. Ayunó con el resto, con otros judíos. The rest with other Jews. Con el propósito de que Dios la protegiera. With the purpose that God protected her. Porque iba a tener que hablar con el rey. She was going to have to speak to the king. Y sin ser llamada, without being called. Y si el rey no extendía su cetro de oro, if the king did not hold out his golden scepter, ella iba a morir. She was going to die. En aquel entonces, en el tiempo de Esther, si el rey no te llamaba, if the king didn't call you, y si tú te presentabas delante del rey, podías perder la vida, al menos que el rey extendiera su cetro de oro, this golden scepter, y Amán, dice, iba a morir. Amán, un hombre malhechor, Amán propone al rey Asuero destruir a los judíos. He proposes to the king to destroy the Jews, porque según los judíos eran un pueblo que tenían leyes diferentes. Because according to Amán, the Jews had a people that were different. They had different laws and a different king. Y no guardaban las leyes del rey, and they didn't keep the laws of the king. Y el rey acepta el plan, the king accepts the plan. So es muy interesante que la única que podía hacer algo era Esther. Y en Esther 4:16, la palabra dice, the word says, que Esther dijo, ve y reúne a todos los judíos, go and gather all the Jews que están en Susa, y hagan ayuno por mí, and fast for me. Oiga esto, por favor. Ayunar con propósito. Fast for me. No coman ni beban. Do not eat or drink durante 3 días. For 3 days. No fasting. No eating or drinking. Ayunaron por 3 días. David ayunó por 7 días. Esdras ayunó creo que por más tiempo. Pero en este caso, ayunó 3 días. Dice, no beban ni coman durante 3 días. For 3 days. Ni de noche ni de día. Not even day or night. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. And we will do the same. Ella también iba a hacer lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, even though it is against the law, entraré a ver al rey. I will go and see the king. Si tengo que morir, moriré. And if I have to die, I will die. Y podemos mirar que Dios la protegió. Ayunó por 3 días, ella y sus doncellas y todos los judíos. Dios la protegió. Dios le dio la victoria. God protected her, gave her the victory. Y los planes del enemigo no prevalecieron. Ayunaron 3 días. They fasted 3 days. Joel 2:12
Dice, ahora bien afirma el Señor. That is why the Lord says, vuélvanse a mí de todo corazón. Turn to me now while there is time. Vuélvanse a mí, you know, de todo corazón, con ayuno, with fasting, llantos, crying, y lamento, pain, you know. Cristo Jesús nos dice, cuando ayunes, que no sea evidente. When you fast. Podemos mirar que el ayuno con un propósito, fasting with the purpose, you know, es necesario. It is necessary. Ayuno de intercesión. Intercedir hasta por un familiar. Interceding for a family member con un ayuno. Ayuno de arrepentimiento. Fasting for repentance. You know, ayunar para protección, un ayuno for protection of God. Todos necesitamos protección de Dios. We all need protection from God, you know. Y es muy interesante que Cristo dice que cuando lo hagas que no sea evidente, though, not to be obvious. Podemos mirar que en los pasajes que leímos era evidente. Acab se rasgó la ropa, tirado en el piso David por ciertos días. You know, toda la multitud ayunando, todos se daban cuenta, pero la ley, podemos mirar que la ley, the law, era una sombra de lo que tenía que venir. It was a shadow of what was to come. Y ahora Cristo Jesús dice, ahora no hay necesidad de romper la ropa. You don't have to rip your clothes. No tienes que tirar al piso, you know. Dice Cristo Jesús, dice, cuando ayunes que no sea evidente, when you fast, not to be obvious, como lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable. They try to have a miserable face, a miserable look, con la cara toda miserable, like, you know, no sé por qué. Tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados. They don't even know, you know, para que se dé cuenta que están ayunando. Dice, para que la gente los admire por sus ayunos, so people can admire them. Cristo Jesús dice, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. They will not receive another reward but that one. Pero tú cuando ayunes, but you when you fast, when I fast, peínate y lávate la cara, comb yourself, wash your face. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando. No one will know that you are fasting. Excepto tu Padre, quien sabe lo que haces, except your Father who knows what you do, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Es muy interesante la palabra de Dios, el ayuno, parte 1, fasting, part 1. Es necesario ayunar. Si necesitamos ayunar y orar, es necesario hacerlo. Podemos mirar de que Dios de toda manera escucha y atiende. Que Dios te bendiga en esta tarde. Gloria a Dios. Cristo vive.